Le damos gracias al Señor porque, ya que por su misericordia nos ha dado esta tarde de poder llegar aquí a su casa de oración. Le damos gracias a Él porque, ya que no es porque somos buenos, sino que por su misericordia nos ha dado esta semana y esta tarde de sábado de poder llegar aquí a su casa de oración. Yo sé que usted ha venido con todo su corazón también. Nadie lo esforzó de venir aquí al Señor, sino que vino voluntariamente. Pero qué bueno que voluntariamente vino. Yo sé que el que viene voluntariamente tiene ese deseo de glorificar el nombre de Dios. Tiene ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Tiene ese deseo de crecer más espiritualmente, amada iglesia. Dios le bendiga el hermano santo que está coordinando este servicio. Dios le bendiga también al hermano Mario que estuvo cantando la cadena de coro. Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y a cada uno de ustedes, iglesia, que una vez más los saludo a cada uno de ustedes, tal vez no por nombre, pero la iglesia en general. Seamos bienvenidos. Mi privilegio en esta tarde es predicar la palabra de Dios, ya que el Señor el día jueves en la mañana me puso un mensaje. Estos mensajes, amada iglesia, que es necesario que debemos de escuchar. Les pido que se pongan de pie y abran sus sagradas escrituras. De Hechos. Hechos capítulo 17 en el versículo 30. Vamos a leer un solo versículo, amada iglesia. Hechos 17, versículo 30. Hechos 17:30, ¿lo tienen? Amén. Bendito Dios. Lo leemos siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La palabra dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Una vez más vamos a leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar. Que se arrepientan. Amado Dios y buen Padre, te damos la gracia, poderoso Dios, te damos la honra y la gloria, papá. No soy digno, Dios mío, de estar delante de ti en este lugar, en este altar, Padre. Por tu misericordia, poderoso Dios, una vez más, puedo traer un mensaje, Dios mío, que tú has puesto en mi corazón. Ahora, Padre, mientras que tu mensaje, poderoso Dios, sea dado, Padre, a tu pueblo, Señor, sea tú, Dios mío, te encargas, tu Santo Espíritu, Dios mío, tocando los corazones de cada uno, Dios. Sea tu poderoso Dios preparando, Padre, a cada uno de tus hijos e hijas, Padre, que han llegado, Señor, en tu casa de oración en esta hermosa tarde, Padre. Primeramente, venir a adorarte, Señor. Y luego, Padre, escuchar ese mensaje, bendito Dios, que tú tienes preparado, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Padre, conforme a tu voluntad en este momento, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, atamos, reprendemos todo principado, todas potestades en este lugar. Limpia el aire que estamos respirando en este momento, Señor. Sean tus ángeles, Dios mío, acampando alrededor de aquí, de este lugar, de tu casa de oración. La honra, la gloria sea para ti, amado Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse un momento, amada iglesia. El tema del mensaje lo he titulado El verdadero discípulo de Dios.
el verdadero discípulo del Señor. Amada iglesia, yo sé que a cada uno que estamos presentes en esta tarde, el Señor nos ha llamado años atrás. No sé cuántos años usted lleva en el Evangelio. No sé cuántas décadas usted lleva sirviendo a Dios, si es posible. No sé cuántos años usted se lleva convertido. Solamente Dios lo sabe y usted. Pero realmente, ¿qué es el propósito del Señor de cada llamado que nos hace? El Señor, cuando Él empezó su ministerio, Él estuvo trabajando 12 apóstoles con Él. Empezando el ministerio de Él, lo llamó a cada uno de sus apóstoles. 12 apóstoles estuvieron trabajando con el Maestro. ¿Y qué era la doctrina del Maestro que trajo al mundo? ¿Qué era la doctrina de nuestro Señor que trajo al mundo? Trajo de un arrepentimiento. El Evangelio, amada iglesia, no es descargar una Biblia. El Evangelio no es andar con una camisa manga larga y una corbata en el cuello. El Evangelio no es tener una falda larga. Gloria a Dios por eso que se visten así. El Evangelio no es congregarnos 3, 4 días a la semana. El Evangelio que el Señor nos enseña hoy es que haya un verdadero arrepentimiento en cada uno de sus hijos. Porque lastimosamente, amada congregación, hoy lo que se vive es la religión. Pero Dios habla aquí y dice, la palabra empezando diciendo, dice durante mucho tiempo, dice, durante mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo esto, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que le obedezcan solo a Él. ¿Por qué dice papá? Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto. Les decía, ¿por qué Dios a mí, yo me pongo por ejemplo, me perdonó? Durante 42 años estuve yo en el mundo. 42 años estuve sirviendo al mundo. 42 años perdido en el alcohol. 42 años sirviendo a ídolos. 42 años en la mentira. 42 años en la ignorancia. 42 años en la ceguera espiritual. Por eso Dios empieza a decir así, Dios por mucho tiempo ha perdonado. Usted, los pecados que usted ha cometido antes de su conversión, ya está perdonado ya.
¿Cuántos años usted estuvo en el mundo? Antes de conocer a Cristo, antes de servir a Dios, si usted hacía las cosas que usted quería hacer, lo hacía por ignorancia. Así como yo. Hacía todas las cosas porque por ignorancia no tenía el conocimiento del Señor. Por eso Dios empieza a decir así: el Señor Dios perdona por todo lo que han cometido pecado antes. Durante mucho tiempo, dice, mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo esto. ¿Cuál todo esto? El pecado. Durante mucho tiempo perdonó Dios a la humanidad de los pecados. Está hablando aquí de una iglesia. Durante mucho tiempo, durante muchos años, Dios perdonó. ¿Por qué? Nosotros hacíamos por ignorancia. No conocíamos la palabra. Nadie nos predicaba la verdad. Nadie nos decía la verdad. Y nosotros vivíamos como no queríamos. ¿Por qué? Porque estamos en la ignorancia. Pero ahora, dice el Señor, que nosotros ya conocemos la verdad. ¿Será posible que nosotros todavía debemos de practicar el pecado, sí o no? Iglesia, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto. Todo esto refería a toda clase de pecado, toda clase de inmundicia. Dios perdonó. Pero ahora dice el Señor que ya están lavados con la sangre de Jesucristo. Ahora quiero, dice el Señor, que ahora sean diferentes. Porque ya les he limpiado ya. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto. Porque no sabían lo que hacían. Eso éramos antes. No sabíamos lo que hacíamos. Hacíamos lo que queríamos porque no sabíamos. ¿Qué más dice? Pero ahora Dios ordena, tú y yo, que estamos en una iglesia, que le estamos sirviendo a Dios. Ahora no solamente va a pedir Dios en ti, sino que eso es una orden del Señor que te va a dar a ti, te guste o no te guste. Esa es una orden. Media vez que usted ya aceptó a Dios en su corazón, ya se bautizó, ya arregló su vida delante del Señor. Ahora es una ordenanza que quiere el Señor para usted y para mí. ¿Qué es la ordenanza que quiere el Señor? Ahora dice, pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que le obedezcan a Él. Dios primeramente quiere la humanidad que se arrepienten de todo pecado. Por eso predicamos el Evangelio. Es lo que me insistió el Señor el día jueves en la mañana. Aunque hoy se está viendo muchas catástrofes que está viendo en el mundo entero. Y Dios por su amor todavía nos sigue hablando. Quiere que Dios prediquemos el Evangelio a todo el mundo para que todo aquel también que no conoce a Dios venga a los pies de Dios, que se arrepienten también de todo pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo pagó un alto precio por a cada uno de nosotros, amada iglesia. Y nosotros debemos estar agradecidos por ese sacrificio que solamente Él lo pudo hacer en aquella cruz del Calvario. Ahora somos salvos.
Somos salvos por gracia. No es porque lo merecemos. Nosotros éramos hacedores de maldad. Es lo que éramos. Todo lo que hacíamos era pecado, pecado tras pecado. Pero ahora por su misericordia el Señor nos mandó que vinieran a los pies de Él y escuchamos la voz de Él. Y ahora nos exige a Él. Nos hace, nos pone y nos habla que ahora se arrepienten y obedezcan solamente a Él. ¿Por qué, amada iglesia? Porque hoy, lastimosamente, en muchos lugares viven una religión. Bueno, repito, no basta de cargar una Biblia solamente. No basta de predicar el Evangelio. Tengo que vivir, tengo que practicar lo que yo predico también. Porque si no lo vivo, si no lo practico, de lo que digo, de lo que predico, nada soy. Nada soy. Y Dios por su misericordia a mí me habla primeramente aquí. Dios ordena, dice, que a todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que le obedezcan solamente a Él. Si antes obedecíamos la voz del diablo, ahora ya no. Ahora obedecemos la voz del único Dios verdadero, que es el que está allá arriba en su trono. ¿Qué más dice el Señor? Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que era la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. También era arrepentimiento. Era la doctrina de lo que predicaba Él también. De un arrepentimiento. Arrepentimiento de pecado. Desde el Señor cuando vino al mundo, 3 años de ministerio, Él estuvo caminando en medio de multitudes. Pero su mensaje de Él era el arrepentimiento. Hoy en estos tiempos es difícil que se predica hoy en muchos lugares. Pero es necesario que nosotros predicamos lo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Jesucristo predicó eso antes, Noé predicó esto también. Arrepiente de sus pecados, porque va a venir un diluvio. Y si no se arrepienten de sus pecados, van a perecer, van a morir. Y no solamente van a morir, van a ir a pagar el pecado que están cometiendo. La paga del pecado es muerte. Jonás estuvo predicando también a un pueblo que estaba lleno también de pecado, de inmundicia, idolatría. Ese pueblo, el pueblo de Nínive, se arrepintió y Dios perdonó. Si nosotros, amada congregación, le pedimos y nos arrepentimos verdaderamente, el Señor también
puede perdonarnos. Dios puede perdonar a la humanidad. Abraham, cuando él estuvo predicando, él dijo: Señor, si hay 50 justos, destruirás este país, esta nación. Dijo: Señor, no. 40 justos tampoco, 30 justos menos, 20 justos, 10 justos. Quiere el arrepentimiento de pecado. Pero hoy en día, ese es el ser humano que no quiere dejar el pecado. El pecado hoy ha entrado también en la iglesia. El pecado ha entrado en la casa del Señor ya. Por eso era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzó el ministerio de Jesús y a predicar, y les decía: arrepentidos, porque el reino del Señor se ha acercado. Si Él anunciaba esto antes, y ahora que estamos nosotros, está más cerca la venida del Señor que aquellos tiempos. Está más cerca ya. Vendrá el juicio, iglesia. Pero el Señor, por su misericordia, nos sigue hablando todavía. Si verdaderamente, iglesia, estamos bien delante de papá, qué bendición por eso. Sigamos adelante, que no desmayemos. Sigamos peleando la buena batalla hasta el final. Pero si no, es tiempo hoy más que nunca. Arreglemos nuestra situación con el Señor. Arreglemos nuestra vida con el Señor. Lucas 5:31. ¿Qué más dice? Lucas 5:31. Lucas 5:31 le dijo. Respondió Jesús. Les dijo. Respondió Jesús, les dijo: que están sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que ha venido nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores. Pero pecadores al arrepentimiento. Pecadores que tienen ese deseo de dejar el pecado. Eso es lo que está buscando a Dios. Porque de nada va a servir, iglesia, que nosotros nos arrepentimos hoy, pero mañana otra vez en el pecado. De nada nos va a servir eso. Yo no he venido, dice el Señor, a llamar a justos, sino a pecadores. Pero pecadores al arrepentimiento, que se arrepienten de sus pecados y yo los perdonaré y serán una nueva criatura. Por eso todo aquel que viene a los pies del Señor tiene que pensar con sus 5 sentidos. Tiene que pensar muy bien qué es lo que es aceptar a Dios. Porque no solamente aceptar a Dios y ya con eso ya soy salvo ya. No solamente que me bautismo y ya con eso ya soy salvo ya. No es solamente que hagan una oración de fe por mí y ya con eso ya soy salvo ya. No, la Biblia no registra eso. La Biblia registra que debemos de tener un verdadero arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento. Todos aquellos que verdaderamente
se arrepienten de lo que han hecho. Y todo aquel que se arrepiente de lo que ha hecho, ya no vuelva a hacer más. Porque lastimosamente, hoy se ve mucha gente, siguen el pecado. Están en una iglesia, pero están en el pecado. No hay un verdadero arrepentimiento. No sabemos el día de mañana, iglesia. Yo me salgo de mi responsabilidad de predicar esta palabra, el evangelio del Señor. Yo voy a salir de mi responsabilidad. Porque yo un día voy a entregar cuentas delante del Señor. Y usted también un día va a entregar cuentas delante de Dios. Usted no va a salir con la excusa que usted no escuchó la palabra. Todo el Señor nos da la oportunidad de escuchar el arrepentimiento. Todo el Señor nos da la oportunidad de escuchar el evangelio de Dios. Pero lo que quiere el Señor para usted y para mí es que haya un verdadero arrepentimiento. Porque ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un arrepentimiento, que la humanidad se arrepiente, que el mundo se arrepiente de sus pecados y que ya no lo vuelvan a hacer. ¿Qué más dice el arrepentimiento? Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:9. Primera Tesalonicenses 1:9. ¿Qué dice el 9? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, amada congregación? Antes que éramos nosotros también, eras también idólatras. Servíamos a Dios, pero a Dios del mundo. A Dios que tiene ojo pero no ve. A ídolo que tiene oído pero no oye. A ídolo que tiene pie pero no camina. Se tiene que llevar en los hombros para poder moverlo. Eso éramos. Porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros, dice Pablo, la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. Hasta ahora se adoran ídolos. De aquellos entonces, el pueblo de Israel adoraban ídolos. Pero cuando llegan a los pies de Dios, todo aquel que llega a los pies de Dios, llega a conocer que hay un Dios vivo, que no lleva uno en los hombros, que no se cuelga a una pared, sino que es un Dios que no se ve, pero un Dios que se siente sus poderes. Porque nosotros, dice, de manera que lo recibiste y como os convertiste de los ídolos, ahora ya no los sirven a ídolos, dice Pablo. Si usted los sirvieron, pero fue antes, ahora ya no. Ahora ya los sirven a un Dios que vive en medio de ustedes, y un Dios verdadero también. Hace como 5 semanas vi la noticia, casi no veo noticias. No sé en qué parte estaban celebrando una procesión. Llevaban un ídolo cargando en un lugar grande. Y que de repente agarró fuego el ídolo. Ya no hallaba la gente cómo pagar ese ídolo. Ese es el ser humano. Es la ignorancia, amada iglesia.
Por eso dice Pablo que durante mucho tiempo Dios perdonó, dice Dios aquí, a los que todo eso hacían, pero ahora ya no. Ahora ordena a Dios que se arrepienten y obedezcan solamente a Él. Que han dejado los ídolos, dice, ahora Dios, se han convertido a servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Lo que estaba hablando Pablo aquí. Porque ahí es donde salimos, iglesia. Pero que haya un arrepentimiento. El arrepentimiento consiste de todo. No solamente en una parte, en dos partes, en tres partes, sino que en todo sentido de la palabra. El arrepentimiento consiste también, si nosotros antes de venir a Cristo mentíamos mucho, ahora ya no. Antes de venir a los pies de Dios éramos chismosos, ahora ya no. Antes de venir a los pies de Dios usaba short, ahora ya no lo uso. Antes de venir a los pies de Dios iba a la playa, ya que ahorita viene el tiempo bueno. Ahora ya no, porque ya conozco la palabra. Si antes celebraba el 10 de mayo, ahora no. Tengo que obedecer y honrar a mis padres, no solamente una vez al año, sino que todos los días del año, 365 días al año. Antes, si celebraba también el Día del Padre, ahora ya no. Sino que a mi padre todos los días. Si antes celebraba la Navidad, ahora ya no, porque ya no tengo el conocimiento. Todo eso viene del mundo. Por eso dice el Señor, arrepiéntense de lo que han hecho antes, ahora ya no lo hagan. Porque ahora hasta cristianos con sus árboles de Navidad, hasta en la iglesia, cristianos con sus árboles de Navidad en su casa. ¿Qué es eso? ¿Es bíblico o no es bíblico? Salgamos de la ignorancia, iglesia. A mí me duele el corazón de predicar esto, pero el mismo Señor me habló el día jueves. Tienes que predicar esto. El juicio viene pronto. El juicio viene pronto. Y ay de ti si no predicas. Mira cómo tiene mi palabra. El Señor me mostró una Biblia. Mira mi pueblo cómo me tiene mi palabra. Una Biblia llena de telaraña. Una Biblia manchada. Así está mi palabra. Así lo tiene mi palabra, mi pueblo. Valgo poco para ellos. Pero sí me invocan cuando pasan algo en su vida. Cuando llega enfermedad, cuando llegan luchas, cuando llegan pruebas, cuando llegan escasez, ahí me necesitan. Ahí invocan mi nombre. Pero solamente cuando me necesitan. Ya no es tiempo ya, dice el Señor. El juicio pronto viene, dijo el Señor. Mira lo que va a venir. La Biblia que me mostró se abrió. Evangelio 24. El desastre que va a venir. Te voy a mostrar visualmente. Y así está mi pueblo hoy. No quieren recibir mi palabra. Pero hoy no es tarde. Predíqueles. Segunda de Corintios. .
Segunda de Corintios 7:8. Segunda de Corintios 7:8. ¿Qué dice el 8 ahí? Porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, dice Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis, ¿qué dice? Contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Bendito Dios. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque Pablo, iglesia, estaba hablando aquí en la segunda carta. Porque la primera carta, en el capítulo 5, dice que la iglesia, en la iglesia, había un desorden ahí. En la iglesia había inmoralidad. Cuando vio Pablo, se molestó, se enojó. ¿Por qué? Porque una iglesia donde hay inmoralidad, hay pecado, hay enemistad, Dios no va a estar ahí. Tengamos cuidado con esto. Por eso Pablo les exhortó y los dijo, aunque les dice aquí en la primera carta y en la segunda que hemos leído, la primera carta cuando Pablo les exhortó, les dijo, les molestó de lo que estaban haciendo ahí. Por eso es necesario, amada iglesia, que nosotros seamos molestados por el Señor de las cosas que nosotros hacemos, que Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Somos hijos de Él. Y si somos de hijos de Él, dice que al hijo de Él lo corrige. No somos bastardos. Somos hijos de Él. Si somos hijos de Él, tenemos que corregir por Él. Aunque la corrección nos duele, pero eso es para el bien de nosotros. Para que ese día nos vamos a morir, estemos seguros donde vamos a ir. Vamos a un lugar seguro, un lugar especial. Por eso dice Pablo aquí en el 8, porque dice, os contristeis. Sí, cuando Pablo empezó a reclamarle, ¿sabe qué? Iglesia de Corinto, lo que están haciendo aquí es mal delante de papá. Mira, aquí en esta iglesia hay inmoralidad, hay pecado. Mire qué es lo que estaba pasando en la iglesia. Vaya, 1 Corintios 5:1 para que usted vea lo que estaba pasando en la iglesia. Por eso Pablo los exhortó. Por eso es necesario, hay exhortación. En una iglesia no solo que hay, aquí es una iglesia, no hay pecado. Siempre habrá pecado. Pero es necesario exhortar, hablar. Porque la palabra es que el que está escaseando hoy en día. Cuando no hay palabra, viene el pecado. Cuando no hay exhortación, entra el pecado. 1 Corintios 5. Cinco, 1. Primera de Corintios 5:1. Oiga lo que dice la nueva versión.
Poderoso Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús. Dice aquí, disciplina en la iglesia. Ya todo dice, el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Gloria a Dios, aleluya. Y ustedes que se sienten orgullosos de esto, ¿cuándo deberían de estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre? Por eso Pablo les dijo aquí a esta iglesia, ya todo el mundo sabe, dice, hasta yo lo sé, dice Pablo, que ustedes están viviendo, que alguno de ustedes está viviendo con su madrastra. Tomó su madrastra como mujer, teniendo su mujer, pero tomó su madrastra como mujer también. Está en una iglesia. ¿Escuchó Pablo? ¿Escuchó Pablo? Tuvo que reprenderlo porque eso no está bien. El pecado no está bien, iglesia. Porque Pablo, el trabajo de él era anunciar el evangelio, arrepentir del pecado, que no viva más en el pecado, sino que haya arrepentimiento del pecado. Y cuando Pablo los llamó a la disciplina de esta iglesia, se molestaron, se entristezaron, como dice aquí estamos viendo en el 7:8, porque aún os contristetéis, dice, con la carta. No me pasa, dice Pablo, aunque entonces lo lamenté, porque veo que en aquella carta, dice Pablo, aunque por algún tiempo os contristó. Cuando Pablo le mandó esta carta a la disciplina de esta iglesia, ¿cómo no la iglesia va a poner triste? Es necesario que la iglesia sea molestada por la palabra de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo de Eli? El sacerdote Eli empezó su ministerio. Bueno, pero ya con el tiempo, cuando se puso viejo, dejó la palabra. Permitió el pecado que entrara en la iglesia. La misma palabra dice que sus hijos, el sacerdote, hacían cosas no agradables delante de papá. Y por eso levantó el joven Samuel. Es lo que pasa, iglesia. Cuando no hay palabra, entra el pecado en la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia sin mancha. Dios quiere una iglesia bien limpiecita, solamente para Él. No para Él y para el diablo también, no. Pregunten los hombres, los varones, los hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermano, que vamos a compartir nuestra mujer con otra persona? ¿Verdad? Así es, Padre. Así es el Señor. Somos la novia de Él. ¿Y cómo va a estar contento que estamos ahorita en los brazos de Él, cantando para Él, alabando para Él, saliendo y ya estamos en los brazos del diablo? No. Dejar el pecado, iglesia. Gloria a Dios. Porque dice el 9. Ahora dice, me gozo porque ustedes aceptaron la reprensión, escucharon la palabra, obedecieron la carta. Ahora, aunque aún por un momento no les gustó, pero ahora me gozo con ustedes. Ahora me gozo, dice, porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para el arrepentimiento. La iglesia de Corinto sí se pusieron tristes, pero se pusieron tristes y luego se arrepintieron. Es lo que quiso Pablo.
Es lo que quiere Pablo. Es lo que quiere el Señor para nosotros. Es imposible que no va a entrar pecado. Va a entrar pecado, va a entrar pecado. Pero hay de aquel que lo va a abrazar el pecado. No. Por eso dice Pablo aquí, arrepiéntense. Ahora ya no viven más así. Antes vivían así. Ahora ya no quiero eso para ustedes. Para mí, ustedes son una nueva criatura, dice el Señor. Entonces, ¿por qué ustedes ahora todavía siguen practicando el pecado? Si vamos a la historia de un varón que sí verdaderamente cuando conoció a Dios. Vaya conmigo, Hechos. Este hombre, desde que le apareció Dios, cambió su vida por completo. Hechos capítulo 26. Hechos 26, 4. Hechos 26, 4 dice el 4 así. 26, 4. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, dice Pablo. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio ni siquiera testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Viví fariseo. Oiga, ese era Pablo. Si vamos a leer toda la historia de Pablo, era perseguidor de iglesia, era perseguidor de los hermanos, mataba a los hermanos, lastimaba a los hermanos, mandaba a los hermanos que blasfemaran contra Dios. Es lo que hacía Pablo. Pero cuando tuvo encuentro con el Señor, ¿qué dice la Biblia? Cambió por unos días, cambió por unos años, cambió por un tiempo. No. Desde que tuvo encuentro con el Señor, su vida cambió por completo. Ese es el que quiere el Señor para usted y para mí también. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor, quiere que el Señor que ya seamos diferentes, que seamos solamente para Él y vivir para Él y trabajar para Él. Es lo que quiere el Señor. El que dice Pablo. Pablo cuando tuvo encuentro con el Señor, óigame, no lo podían creer el cambio de Pablo. Porque así es. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, se ve el cambio. Si uno roba, ya no roba más. Si uno miente, ya no miente más. Si uno era vulgar, ya no hace más esas cosas. Porque cambia su vida. Cuando hay un encuentro con el Señor, la persona ya no va a hacer lo mismo. Ya va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hay un encuentro con Dios. Pablo, ese es el mejor ejemplo. Cuando tuvo el encuentro con el Señor, él cambió su vida por completo. Ya no practicó más el pecado. Era pecador como usted y yo. Pero ya que tuvo encuentro con el Señor, ya no practicó más el pecado. Su vida fue diferente. Su vida cambió y trabajó para el Señor, que hizo grandes obras. Así quiere el Señor para usted. Así quiere el Señor para usted, que se levante
pecado. Que vivamos para Él ahora. Dios quiere usarlo. Dios quiere levantarlo. Dios tiene preparado ministerio para cada uno. No solamente 1, 2, 3. El Señor tiene preparado varios ministerios para cada uno según nuestra capacidad. Pero quiere el Señor que nos levantemos, iglesia. Que dejemos el pecado. No practicar más el pecado. Si decimos que le servimos a Dios, mostrémosle con hechos. Si nosotros vivimos por fe, la fe dice, habla de una obra también. Porque la fe sin obra no es nada, es una religión solamente. Si nosotros tenemos fe que hay un Dios que está allá arriba, si nosotros tenemos fe que nosotros no hemos conocido a Dios, pero si creemos en nuestro corazón que Él existe, que Él un día va a venir, creemos por fe. Si creemos por fe, tenemos que mostrar también que si verdaderamente creemos en Él, que tenemos fe en Él, que también mostremos con nuestras acciones también. Amén. Mostremos que verdaderamente somos hijos de Él, que haya un cambio ya en nosotros, que haya ya una diferencia en nosotros, amada iglesia. El tiempo está acabando. El tiempo está terminando. Días que pasan. Mira, hoy 29 de abril. Mañana se termina el mes, si Dios lo permite. Vamos a empezar mes 5. Se va a terminar el año 2023. Así se está yendo. Dice la Biblia que es necesario que el tiempo serán acortados en los últimos tiempos. Estamos viendo hoy. 15 años atrás, un año cuesta que se va. 6 meses cuesta que se va. Pero ahora, días, meses, años, se va. Y nosotros también estamos poniendo más grandes. Nuestros hijos están creciendo. Pero ¿qué estamos involucrando a nuestros hijos? ¿Estamos involucrando a nuestros hijos en los caminos de Dios? ¿O no lo estamos haciendo? Es necesario, amada iglesia, que involucremos a nuestros hijos en los caminos de Dios. Porque usted y yo tenemos un compromiso delante de papá. Que las bendiciones del Señor que nos ha dado, un día vamos a entregar cuenta delante de Él. Vamos a entregar cuenta delante de Él con nuestros hijos. Por nuestros hijos. La revelación que yo tuve, perdón. Todo el día jueves no me sentía nada bien. Que para mí seguía todavía en la revelación. Iglesia, es tiempo verdaderamente que nos levantemos. Es más ahora que el tiempo de Dios se ha acercado. Desde que comenzó nuestro Señor Jesucristo, es su ministerio, arrepentidos y convertidos. Es lo que quiere el Señor. Que haya un verdadero arrepentimiento y convertimiento a Jesús. Convertimiento a Dios. Porque el que solo se arrepiente solamente, mañana otra vez en el pecado. Dios no quiere eso. Si nos arrepentimos de verdad con todo nuestro corazón y vivamos para Cristo. Dejemos el pecado, Jesús. No más pecado, aunque esta carne le cuesta. Pero con la ayuda de Dios, todo se puede. Dios anima de seguir adelante. Y este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en esta preciosa noche. Hasta aquí ha llegado el tiempo. El tiempo sigo con el hermano que está dirigiendo. Sigue el tiempo con el hermano Santos. Prepárese, iglesia. Si el Señor pone en su corazón, es una noche de vigilia hoy. Noche de vigilia.